Cada vez son más los hechos inexplicables que se van perdiendo en los libros de historia, pero en esta serie, poco a poco iremos desentrañándolos para que nunca sean olvidados. En esta ocasión, llegaremos a Malta, en donde repasaremos el motivo por el cual la población de una de sus ciudades fue atormentada por visiones de muertos y avistamientos fantasmales que los aterraron por muchísimos años, y navegaremos los gélidos mares de Alaska para descubrir los secretos de uno de los barcos más míticos de la historia. Así que prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de adentrarnos nuevamente en el tenebroso mundo de los misterios sin resolver. Iniciamos esta intrusión al mundo de los misterios llegando hasta la isla de Malta. Allí, durante muchísimos años, los habitantes de la ciudad de Paola vivieron una inigualable historia. Resulta que, desde tiempos muy antiguos, para sus habitantes se volvió normal sufrir de aterradoras pesadillas, en las que veían que sus casas y las de sus vecinos eran atacadas por un enorme grupo de muertos que salían desde el interior de la tierra. Unido a esto, al pasar por el extremo norte de la ciudad, las personas aseguraban escuchar una especie de gritos ahogados de un inmenso grupo de personas que rogaban por ayuda. Durante aquellos años, también era común que las personas que pasaban por allí durante las noches aseguraran ver sombras que los perseguían en sus caminatas y sentir una gran cantidad de ojos mirándolos fijamente, a pesar de encontrarse completamente solos. Para los paolitas de aquellos años, todas estas situaciones eran parte de su diario vivir y sentían que no tenían nada de extraño. Pero para los visitantes era algo que por supuesto se salía de todo lo normal. Debido a esto, en Malta todos pensaban que la ciudad de Paola y todos sus habitantes estaban malditos y que en todo su territorio el mundo del más allá se encontraba con el mundo de los vivos, haciendo que aquella fuera una ciudad totalmente misteriosa y curiosamente, a comienzos del siglo XX, se descubrió que en realidad aquella ciudad sí tenía algo extraño. Resulta que un enorme grupo de obreros llegaron hasta Paola directamente desde La Valletta, capital maltés, para construir unas cisternas al lado norte de la ciudad. Las obras iniciaron con normalidad y estaban avanzando rápidamente, pero de repente, mientras se encontraban excavando, el suelo se agrietó y se generó un enorme agujero al cual cayeron 5 trabajadores. Al rescatarlos, se realizó un descubrimiento que cambió para siempre la historia de la ciudad y le dio una enorme veracidad a las historias que desde siempre habían existido entre sus habitantes. Resulta que aquel agujero dejó ver que bajo la tierra, a unos 10 metros de profundidad, existía un enorme complejo laberíntico que había sido construido de una forma inexplicable y mostraba signos de pertenecer a una civilización increíblemente avanzada, de la cual no se tiene registro alguno. El descubrimiento, por supuesto, llamó la atención de toda la ciudad, después de toda la isla y posteriormente de todo el mundo. Se trataba de un enorme hipogeo de 3 niveles de profundidad que poseía una antigüedad de entre 4000 y 3000 años antes de Cristo y que tenía elementos arquitectónicos que solo podrían compararse con los grandes templos que la humanidad había construido mucho tiempo después. El hipogeo está repleto de tallados, decorados, pinturas murales de color ocre y un avanzado sistema de pasillos que conectaba una gran cantidad de salas y cámaras que conformaban todo el lugar.
En un inicio, se pensó que se trataba de un impresionante templo subterráneo construido por alguna civilización desconocida, pero tras inspeccionar más aquel lugar, se toparon con un hallazgo macabro. En el segundo nivel, en una enorme cámara, habían los restos de al menos 7,000 personas, junto a una enorme cantidad de objetos como vasijas, cuencas de arcilla, amuletos y herramientas antiguas. Esto cambió la percepción del descubrimiento y se entendió que no se trataba de un templo, sino de una enorme necrópolis que alguna antigua civilización desconocida utilizó para enterrar a sus muertos. Sin embargo, el descubrimiento más inquietante estaba aún por descubrirse. Tras varios meses de excavación, en los cuales cada vez más pasillos, salas y cámaras fueron desentrañándose de la tierra, se toparon con una enorme sala en la que encontraron una serie de puertas ubicadas de forma circular que daban acceso a un trípode en donde se ubicaba una pequeña estatua con una fabricación impresionante y un nivel de detalle único. La figura de arcilla tenía forma de mujer recostada, vistiendo un enorme faldón y tapando sus pechos con uno de sus brazos. Medía aproximadamente unos 12 centímetros, se le dio el nombre de la Dama Durmiente y se convirtió en el objeto más temido de todo el descubrimiento, pues todos quienes tuvieron contacto directo con aquella estatua terminaron muriendo pocos días después de forma repentina e inexplicable. Aquella estatua fue removida del lugar y se envió a un museo de la capital maltés, mientras el hipogeo continuó mostrando cada vez más cámaras y pasillos hasta que por fin pudo mapearse por completo y desde entonces se convirtió en una atracción única en la isla y años después se le concedió el título de Patrimonio de la Humanidad. Tras este impresionante descubrimiento, las extrañas pesadillas que atormentaban a los habitantes de la ciudad de Paola se terminaron, así como las manifestaciones que reportaban justo en la superficie de la zona en donde se descubrió el hipogeo. Pero con todo esto, al día de hoy aún siguen cientos de preguntas sin poder responderse. ¿Quiénes fueron los que construyeron aquella impresionante necrópolis? ¿Cómo es que no se tiene registro de una civilización tan avanzada? ¿Qué pasó con aquella civilización? ¿A qué se debe la maldición de la estatua de la Dama Durmiente? ¿Acaso era esa estatua quien causaba aquellas pesadillas y manifestaciones en la población, buscando ser desentrañada de las profundidades? En definitiva, el hipogeo, al cual se le nombró Halsaflieni, es un lugar mágicamente único y sin duda alguna los misterios que suscita probablemente jamás puedan resolverse. Sigamos en Europa para encontrarnos con la inexplicable historia de Robert Cunheim, cuya muerte se convirtió en uno de los hechos más bizarros ocurridos jamás en el mítico y siempre temido Castillo de Edimburgo. Robert nació en Escocia, pero se mudó a Irlanda cuando apenas era un adolescente por orden de su padre, quien quería que su hijo se dedicara a la vida militar. Robert llegó como un asustadizo jovencito, pero rápidamente mostró una valía y determinación única que lo llevaron a escalar rápidamente en el ejército irlandés, logrando terminar su carrera militar, ostentando el cargo de comandante en jefe del ejército de Irlanda, el cual ocupó durante 3 años antes de decidir retirarse de su vida militar. Robert
Como comandante retirado, comenzó a aprovechar las mieles de su posición y pasó a aprovechar su tiempo libre para moverse junto a su esposa entre las familias más prestantes del país, asistir a fiestas de gala y ganar un enorme prestigio por su personalidad, su sabiduría y su gran capacidad intelectual. A mediados del año 1801, Robert y su esposa se encontraban hospedados en el castillo de Edimburgo, en donde habían sido invitados de honor para participar en varios eventos sociales que se llevarían a cabo en la ciudad. Los primeros días, todo transcurrió con normalidad y la fama y respeto de Robert continuó incrementando, pero la noche del 5 de agosto todo cambió y el afamado hombre encontró la muerte de una forma tan inexplicable que se convirtió en uno de los capítulos más misteriosos de la ya misteriosa historia del mítico castillo escocés. Resulta que, aquella noche, Robert se encontraba en su recámara en compañía de su esposa descansando tranquilamente, cuando despertó asegurando que alguien le estaba susurrando en su oído que iba a morir aquella noche. Su esposa, impactada ante la inesperada situación, llamó de inmediato a una empleada del castillo, quien le llevó al hombre un té para que lograra tranquilizarse. Momentos después, la empleada regresó a la habitación para ver si ya el hombre se había calmado, pero en su lugar encontró una escena mucho peor. Ahora, tanto Robert como su esposa se encontraban desesperados, asegurando que aquella voz no se callaba y que los estaba atormentando enormemente. La empleada invitó a la pareja a salir de la habitación, pero ellos se negaron rotundamente, asegurando que temían salir de allí, pues tal vez serían víctimas de algún atentado. Así que la empleada salió de la habitación y pidió ayuda de su superior, quien se dirigió con ella de vuelta ante la pareja para atestiguar la situación. Robert y su esposa seguían igual. Se estaban retorciendo del desespero que aquella incesante voz que solo ellos escuchaban les causaba, así que tanto la empleada como su superior se dirigieron de inmediato ante los administradores del castillo para reportar esa situación. En aquel punto eran las 3:30 de la madrugada y a la habitación se dirigieron la empleada, su superior y 2 miembros de la administración, pero cuando llegaron a la habitación, notaron que Robert y su esposa se encontraban acostados en la cama plácidamente, pero ambos se encontraban sin vida. La situación se reportó rápidamente y aunque en un inicio se pensó que todo había sido un complot por parte de los empleados del castillo para terminar con la vida de la pareja, esto se descartó rápidamente, ya que no se determinó motivo alguno por el que los empleados quisieran hacerlo, y los médicos que inspeccionaron los cuerpos de la pareja descartaron que hubieran sido atacados o envenenados. Sus corazones simplemente se detuvieron sin motivo alguno. Así finalizó el paso de la pareja por este mundo, pero su caso se unió a los cientos de casos extraños que han tenido lugar en el enigmático castillo de Edimburgo, cuyo legado paranormal continúa hoy más vigente que nunca y es considerado por muchos como uno de los lugares más malditos que existe. Pero, ¿qué pasó en realidad con la pareja? Su muerte fue en realidad causada por las entidades que supuestamente habitan en aquel lugar, o de verdad se tratará de un complot que buscó acabar con sus vidas. Definitivamente, como lo dijimos antes, este es uno de los capítulos más misteriosos dentro de la ya misteriosa historia de aquel mítico castillo. Cerremos este capítulo con uno de los misterios más inquietantes que han surgido a lo largo de la historia. El SS Baichimo
es un buque carguero de 1.300 toneladas que formaba parte de la flota de la Hudson's Bay. El buque fue botado al mar en el año 1914 y en 1921 realizó un viaje transatlántico para dedicar sus viajes bordeando la costa entre Canadá y Alaska. Por 10 años, el buque realizó su labor con normalidad, navegando tranquilamente por las feroces aguas de Alaska y esquivando sus inquebrantables bloques de hielo. Pero esto terminó el 1 de octubre de 1931, cuando el buque finalmente encalló en el hielo y quedó fuertemente atrapado. A pesar de los muchos intentos, la tripulación se rindió y decidió descender del barco, pero no dejarlo a la deriva, sino esperar en las costas de Alaska a que el clima mejorara para tratar de moverlo. Los hombres construyeron un refugio en las costas heladas y cada que veían la oportunidad se dirigían al buque para tratar de liberarlo, pero aquellos intentos siempre resultaban en vano. Hasta que, el 24 de noviembre, una fuertísima ventisca de nieve barrió la zona y cuando se despejó, el Baichimo había desaparecido del mar. La tripulación asumió que el buque finalmente había sido devorado por el mar, pero cuando se disponían a abandonar la zona, escucharon rumores de que el buque había sido visto navegando algunas millas más allá, así que se dirigieron hacia él y efectivamente lo encontraron. La tripulación se encontraba feliz. Finalmente habían podido liberar el barco y ahora podían llevarlo de regreso a Canadá. Pero inesperadamente, el Baichimo encalló de nuevo y esta vez parecía definitivo. Así que la tripulación decidió retirar toda la carga del buque, bajarse de él y dejarlo hundirse en paz. Sin embargo, el buque no se hundió, sino que continuó navegando las gélidas aguas de Alaska por muchísimos años más, pero inexplicablemente, cada vez que intentaba ser tripulado, terminaba encallando, obligando a que la tripulación lo abandonara una y otra vez. Pasaron 37 años y aunque el avistamiento del Baichimo se seguía reportando, el pensamiento general era que el buque se encontraba en el fondo del mar, pero esto fue descartado cuando apareció nuevamente navegando tranquilamente muy cerca a las costas a mediados del año 1969. Un enorme grupo de marineros expertos se dirigieron entonces hacia el buque, pero al subirse en él, nuevamente encalló y detuvo su marcha por completo, haciendo que aquel fuera el último intento de abordarlo y convirtiendo aquella ocasión en el último avistamiento oficial del Baichimo hasta la actualidad. Aún así, su existencia continúa siendo una leyenda vigente en Alaska, y hay quienes aseguran que aún logra verse de cuando en cuando navegando plácidamente los mares. Pero si este es el caso, y alguna vez alguien logra realmente avistarlo, el consenso general es dejarlo navegar en paz, ya que pareciera que el buque tuviera vida propia y se negara a permitir que los tripulantes le determinen su ruta, convirtiéndolo así en uno de los misterios más inspiradores y curiosos que han provenido de las heladas y enigmáticas aguas de Alaska. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido.
Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.